Hola amigos, bienvenidos a esta clase de probabilidades. Hoy trataremos un caso especial de probabilidades conocido como la probabilidad condicional. Y lo haremos tratando un ejercicio que generalmente se resuelve con un teorema conocido como el teorema de Bayes. Nosotros lo resolveremos utilizando un árbol de probabilidades. Ilustraremos entonces este caso especial de probabilidad condicional, conocido también como teorema de Bayes, con el siguiente ejemplo. En una fábrica, la máquina A produce el 40% de la producción total y la máquina B el 60% restante. Por experiencia, se sabe que el 9% de los artículos producidos por la máquina A son defectuosos y el 1% de artículos producidos por la máquina B son defectuosos. Y luego surgen dos preguntas con estos datos. La primera pregunta: si se selecciona en forma aleatoria un artículo, ¿cuál es la probabilidad de que sea defectuoso? Y pregunta B: si se selecciona en forma aleatoria un artículo y se observa que es defectuoso, ¿cuál es la probabilidad de que sea producido por la máquina A? Como dije anteriormente, resolveremos este problema ayudándonos con un árbol de probabilidades. Según los datos, hay dos máquinas que pueden producir los artículos. Tenemos acá la máquina A y la máquina B. Ahora, dice que la máquina A produce el 40% de la producción total. Vamos a ponerlo así: 40 sobre 100. El 40% de la producción total es producido por la máquina A. Y la máquina B, el 60% restante. El 60% restante. Dice que por experiencia se sabe que de toda esta producción de la máquina A, el 9% de los artículos producidos son defectuosos. Tenemos por acá, vamos a completar el árbol, el 9% de los artículos producidos por la máquina A son defectuosos. El resto serán buenos. 9% defectuosos, 91% serán buenos. Y también dice que el 1% de artículos producidos por la máquina B son defectuosos. El 1% de los artículos que vienen de la máquina B son defectuosos. El resto serán buenos, es decir, el 99%. Respondiendo entonces a la pregunta A, si se selecciona en forma aleatoria un artículo, ¿cuál es la probabilidad de que sea defectuoso? Tenemos acá entonces la pregunta: ¿cuál es la probabilidad de que sea defectuoso? Probabilidad de que el artículo seleccionado sea defectuoso es igual. Acá podremos ver que de la máquina A el 9% son defectuosos. O sea, no es el 9% del total, solamente es de la máquina A. Entonces será el 9% del 40%. Tendremos acá el 9% por el 40%. Porcentaje de porcentaje, multiplicación. Pero estas no son todas las unidades producidas. También hay en la máquina B. Entonces debemos sumarle el porcentaje de defectuosos que provienen de la máquina B, que será más el 1% por, ¿no? 1% del 60%. Si efectuamos nosotros estos cálculos, acá podríamos de repente simplificar un poco. Un 0. Y no sigo simplificando para poder, por facilidad, obtener el mismo denominador. Y multiplicando entonces tendremos 9 por 4, 36, 100 por 10 es 1000, más 1 por 6 es 6, de 100 por 10 es 1000. 36 más 6, 42 sobre 1000. Y finalmente, si lo dividimos directamente, me quedará 0.042. 0.042.
Esta será entonces la probabilidad. Si nos piden que interpretemos este resultado, la interpretación generalmente se entiende mejor en porcentaje. La probabilidad multiplicada por 100. Entonces diríamos, interpretando este resultado, si se selecciona en forma aleatoria un artículo, la probabilidad de que este sea defectuoso es del 4,2%. Muy bien, ahora entonces respondamos la segunda pregunta. Si se selecciona en forma aleatoria un artículo y se observa que es defectuoso, ¿cuál es la probabilidad de que sea producido por la máquina A? Acá hay un término o un conjunto de palabras que está indicando una condición. Dice acá que se conoce o se observa que es defectuoso. En una pregunta de este tipo, ya no se va a dividir entre el total, sino solamente entre la cantidad de la condición. ¿Cómo yo sé entre los dos eventos cuál es la condición? El evento condicionante es aquel que va inmediatamente después de las palabras y se observa que, sabiendo que, dado que, sí, o una palabra o conjunto de palabras que sean sinónimas. En este caso, ¿qué evento va después de si se observa? Si se observa que es defectuoso. Esta es la condición. Entonces la pregunta será la siguiente. La probabilidad de que la condición se coloca abajo es defectuoso, pero que sea producido por la máquina A. La fórmula para poder hallar una probabilidad condicional, este sería un caso especial de probabilidad condicional, es la siguiente. Arriba es la probabilidad de la intersección de los dos eventos. A intersección D. Y abajo es la probabilidad de la condición, en este caso, de que sea defectuoso. Teniendo entonces esta fórmula, nosotros podemos ir haciendo los cálculos. Arriba, la probabilidad de que sea defectuoso y que provenga de la máquina A, ¿no? Todos los defectuosos, pero que solamente provienen de la máquina A, la intersección. Defectuosos de A. Arriba iría entonces el 9% ¿de quién? El 9% del 40%. Y en el denominador iría la condición. En este caso la probabilidad de que sea defectuoso. Esto ya lo hemos sacado en la pregunta A. La probabilidad de que sea defectuoso. 0.042. Pero lo voy a poner exactamente como lo hicimos acá al inicio, para poder entender mejor, de repente en el caso de que hubiera otra pregunta distinta, y para poder explicar un principio de simplificación que siempre se aplica en estos casos. Entonces abajo sería el 9% del 40% más el 1% del 60%. Tenemos entonces acá abajo la condición. En estos casos siempre los denominadores se van a simplificar. ¿Por qué? Acá por ejemplo va a salir 100% 10.000. Acá abajo también 100% 10.000. 100% 10.000. Entonces arriba y abajo finalmente a la hora de operar va a haber como denominador 10.000. Y esto se puede simplificar. Simplificando entonces los denominadores, finalmente acá tendríamos 9 por 4, 36 más un 0, 360, sobre 9 por 4, 36 y un 0, 360, 1 por 60, 60. Esto sería entonces 360 entre 420. Si lo simplificamos, acá eliminamos un 0 y acá sacamos sexta de 36 es 6 y sexta de 42 es 7. Si nosotros efectuamos esa operación, 6 entre 7 saldrá 0,8571 y esta sería entonces la probabilidad.
Si nosotros, al igual que en el ejemplo anterior, quisiéramos interpretar el resultado, ¿cómo interpreto este número? Yo podría decir entonces que si se selecciona en forma aleatoria un artículo y se observa que es defectuoso, hay una condición, la probabilidad de que sea producido por la máquina A es del 85,71%. Muy bien amigos, es así como hemos ilustrado un caso especial de la probabilidad condicional que en los libros los autores le conocen generalmente como una aplicación del teorema de Bayes. En este caso lo hemos hecho de una manera práctica con la ayuda de un árbol de probabilidades. Muchas gracias.